Hola, bienvenidos a su café con Nitrotel. En esta ocasión vamos a hablar sobre la elección del vidrio entre las fibras multimodo y monomodo. Es un webinar bien interesante en el cual veremos los criterios de selección de cuando elegimos entre multimodo y monomodo y dentro de las multimodo, cuál es la que nos conviene para nuestro proyecto, sea para una red LAN dentro de un edificio, un campus o una red de automatización e incluyendo inclusive un centro de datos. Como siempre, los detalles de los cursos asociados abajo en la descripción, asimismo los productos que ofrece Nitrotel para estas soluciones también abajo en la descripción y siempre los invito a que se suscriban y activen las notificaciones. Ok, damos el inicio a este café con Nitrotel, en el cual hoy trabajaremos sobre las fibras multimodo o monomodo. Mi nombre, Daniel Morera, soy el director de Desarrollo de Nuevos Negocios y director de soporte técnico de Nitrotel. Tenemos a Iber Patterson, presidente de Nitrotel. JJ Chacín, nuestro Senior Sales Support, que está presente en este momento en la sala. Joel Quesada, nuestro gerente de operaciones. Connie Andrade, ventas corporativas y Santiago Sardiña, ventas internas. Este es el equipo fundamental o directivo de Nitrotel. Primero que nada, tenemos que hablar sobre los vidrios. Tenemos que distinguir entre lo que es una fibra multimodo de una monomodo. En inglés, single mode, por eso usamos la abreviatura SM, y tenemos las fibras multimode, MM. Existen, la diferencia fundamental es el tamaño del núcleo. Todo vidrio de fibra óptica está compuesto por dos núcleos, un coaxial de dos núcleos, un núcleo externo denominado cladding y un núcleo interno que es por donde viaja la luz que va rebotando o reflejándose sobre el cladding. Entonces la luz viaja por el núcleo y la diferencia constructiva entre la fibra multimodo, monomodo o single mode y la multimodo es el tamaño del núcleo. El vidrio de afuera para ambos tipos de fibra es el mismo, mide 125 micras. Para darles una idea, un cabello humano mide como 70 micras, o sea, estamos hablando de que un cabello humano más o menos es de este tamaño. O sea, todo esto es bien microscópico, particularmente el núcleo de la monomodo o single mode. Eh, Existen dos tamaños de núcleo en la multimodo. Tenemos la fibra original multimodo de 62.5, justamente en la mitad de 135. Y después vino la segunda generación de fibras multimodo que todas miden 50. Ahí tenemos en la segunda generación las fibras multimodo OM2, OM3, OM4 y OM5. Entonces, al final hay cinco tipos de multimodo, OM1, OM2, OM3, OM4 y OM5. La diferencia es ancho de banda. Entonces ya sabemos, enfatizamos que la diferencia principal es la constructiva, es la diferencia de tamaño. ¿Para qué usamos multimodo? El objetivo de la multimodo es ahorrar dinero. Para eso se inventó para ahorrar dinero. Y solo se usa en redes LAN, Local Area Network. Ustedes en las redes de ciudad, en FTTH, FTTX, entre ciudades, todo es monomodo. Olvídense de eso, ahí no existe ni se menciona el tema de la eh, multimodo. Entonces, solamente para redes LAN y con el objetivo de ahorrar dinero. ¿Por qué para ahorrar dinero? Porque el núcleo, al ser más grande, es más fácil meter la luz, lo que hace que los equipos, los convertidores de medio o los transceivers de fibra óptica sean más económicos. Esa es la razón por la cual se inventó y no hay otra razón, no existe otra razón por la cual se inventó la fibra multimodo. Pero hay un detalle, por eso habla de ahí de un pero. Si pueden ver, en el caso de la monomodo o single mode, efectivamente los equipos de transmisión y los conectores, porque son más precisos, son más costosos que en la multimodo. Pero en el cable ocurre exactamente lo contrario. El cable monomodo o single mode es
considerablemente más económico. Entonces, después la mano de obra, etcétera, etcétera. Entonces, en un proyecto hay que tener cuidado porque existe lo que se denomina un cruce de costos. Un cruce de costos. Ese cruce de costos tiene que ver, por supuesto, con el tipo de multimodo. Si ustedes ven aquí que la diferencia de precio estamos hablando aquí un costo de un cable indoor de 6 fibras. Tomé como ejemplo ese. El cable indoor multimodo o M1 o M2 cuesta aproximadamente el doble por metro. El OM3 cuesta 4 veces más. El OM3, 4 veces más. El OM4, 8 veces más. El OM5, 12 veces más. Entonces, aquí hay un cruce de costos en el cual lo que estoy ahorrando en los transceiver y conectores y pascore lo pierdo inmediatamente por el cable. Ese cruce de costos cuando se inventó, porque por supuesto la fibra multimodo o M1 o M2 era como 2 kilómetros. Pero hoy en día estas fibras multimodo y monomodo, la diferencia de los transceivers de precios ha disminuido considerablemente. La diferencia de precio entre un transceiver monomodo y un multimodo ha disminuido considerablemente de precio. Los, la diferencia de los cables se ha mantenido y actualmente el cruce de costos aproximadamente en el cual no estamos ahorrando dinero e inclusive el proyecto multimodo nos sale más costoso en OM1 y OM2 aproximadamente 500 metros, OM3 300, OM4 200, ni menciono el OM5, pues el OM5, como veremos más adelante, fracasó y no está funcionando, ¿no? Además de esa diferencia de precios tan brutal, no tiene el más mínimo sentido la OM5. La OM5 es un elefante blanco que murió. Entonces quedamos hasta la OM4, pero fíjense que la OM4 ya en 200 metros, si por encima de 200 metros el proyecto sale más costoso, entonces no tiene sentido usar fibra multimodo. Entonces, si ustedes colocan un enlace de 500 metros en fibra OM4, cometieron un error de diseño. Ahí hay un error de diseño porque ese proyecto está saliendo más costoso que si lo hubieran montado en fibra monómero. Entonces, cuidado con esto. Entonces, el primer eh, bandera roja que tenemos que tener cuidado con la fibra multimodo es que tiene un límite de distancia. Y dependiendo del tipo de multimodo, ese límite de distancia tiene que ser aplicado porque si no estaría saliendo del proyecto más costoso y se pierde el interés, que es ahorrar dinero. Recuerden que solamente es ahorrar dinero. El segundo problema es el ancho de banda. Las fibras multimodo, ahí está la OM1, M2, M3, M4 y M5, tienen diferentes anchos de banda y esos anchos de banda se traducen en la máxima distancia que pueden recorrer con un convertidor medio en un protocolo específico. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos 1 gigabit, 10 gigabit, 40, 100 gigabit. Entonces tenemos los protocolos correspondientes. Aquí quiero hacer una observación. Primero, que en los protocolos de 100 gigabit en multimodo, necesito, en vez de 2 hilos, uno para transmitir y otro para recibir, necesito 8 hilos, ¿verdad? 4 transmite y 4 recibe. Entonces, ahí el ahorro de dinero se pierde. ¿Por qué? Porque estoy gastando mucho más hilos en el mismo cable. Estoy gastando 4 veces más hilos que si colocara monomodo. Simplemente eso se coloca ahí porque la idea es no perder el enlace. O sea, yo arranqué mi proyecto trabajando a 10 megabits y después yo quiero hacer un upgrade a mis equipos dentro de unos años para trabajar a 100 gigas. La idea es que puedo mantener el cable, pero tengo que tener suficientes hilos de reserva para efectuar ese upgrade de velocidad sin tener que cambiar el cable. Aquí, el otro protocolo que permite menor número de hilos, permite 2 hilos y permite distancias inclusive mayores, es el SWDM o SWDM, Short Wavelength Division Multiplexer. Es un protocolo que usa división de longitud de onda. Los transceivers son carísimos, más caros que los monomodos, lo cual no tiene sentido. Entonces, aquí voy a poner X en lo que no funciona. Olvídense los protocolos SWDM, por lo cual liquidamos la OM5, porque la OM5 permite mayores distancias solamente en ese protocolo. Entonces la OM5, que es costosísima, usa o aprovecha un protocolo que no tiene sentido, que es el SWDM.
Y segundo, las fibras este, OM1 y OM2 ya están descontinuadas. Ya desde el punto de vista de proyectos no se, no se utilizan. La norma hace rato establece que se utilice por lo menos OM3. Fue descontinuada, por supuesto, por los anchos de banda. Imagínate las distancias en 10 GB, 33 metros para la OM1. O sea, es un suicidio. Entonces, evidentemente, las fibras OM1, OM2 ya no se usan y la OM5 murió al nacer. Aquí, conociendo los cruces de costos por distancia y las limitantes de ancho de banda, tenemos las primeras pistas. Por encima de 150 metros deberíamos usar monómodo. ¿Por qué? Porque el problema son los anchos de banda. El problema son los anchos de banda. Este, entre 70 y 150 metros sí podemos utilizar OM4 que tiene mejor comportamiento que OM3, pero por debajo de 70 metros no tiene ninguna ventaja usar OM4 con respecto a OM3 porque los dos funcionan perfectamente en los mismos protocolos de 100 gigabit 40 que están ahí mencionados, ¿no? Entonces, por debajo de 70 o hasta 70 metros, OM3. Entre 70 y 150 metros podemos hablar de OM4, por encima de 150 metros debería ser mono. Les voy a recordar ahorita que esto está siendo grabado. Tenemos un, en el canal de YouTube tanto de Nitrotel como de Certitel, Certitel Centro de Capacitaciones de Certitel con sede de Coco, está escrito a Nitrotel, están las grabaciones de los cafés con Nitrotel y de muchas otras webinars, etcétera, etcétera. Hemos hablado ya sobre ODF, cables de fibra, conectores de fibra, transceiver, patchcore, mediciones en fibra óptica, etcétera, etcétera. Repito, váyase, y como dicen los youtubers, se suscriben y activan las notificaciones correspondientes. ¿Qué pasa si mezclamos multimodo? Si yo mezclo dos multimodos, por ejemplo, una OM1 con una OM2, los diámetros son diferentes del núcleo. Cuando yo transmito de la más pequeña a la más grande, no hay problema, la luz pasa completa. Pero cuando yo transmito de la más grande a la más pequeña, pierdo el 50% de la potencia o tengo 3 dB de atenuación. Entonces, por eso es muy importante cuando estamos, y lo mencionamos en pruebas de fibra óptica, efectuar la prueba bidireccional para evitar este tipo de cruces. Teóricamente, si mezclo OM2 con OM3, se degrada el ancho de banda. Eso significa, primero, que es retrocompatible. Eso es igualito que la categoría de los cables UTP. O sea, usted tiene un tendido OM2, usted puede usar para OM3. No hay problema. No hay ningún problema, funciona perfectamente. Es igualito que si tuviera un cable categoría 5E, pueden usar Pascore 6. Perfecto. Lo contrario, oficialmente ocurre una degradación. Yo ahí pongo un pensativo, yo no estoy muy claro cómo un metro de fibra óptica puede degradar el ancho de banda, pero bueno, eso es lo que dicen las normas y los estándares, y bueno, vamos a tratar de no mezclarlas al revés, o sea, si puedo mezclarlas de arriba hacia abajo, yo puedo usar Pascore OM3 en OM2. En OM1 tendría el problema de la atenuación, pero vamos a estar claros, si es un tendido corto, 50, 100, 200, 500 metros, esos 3 dB no van a afectar la comunicación, no van a afectar y funcionaría. Te los puedo asegurar, funcionan perfectamente, hasta, vamos a hablar, hasta unos 500 metros, ya cuando hablas de por un kilómetro o más, que son proyectos viejos, por supuesto, sí, esos 3 dB podían ser peligrosos para la comunicación. Pero en proyectos, la mayoría de los proyectos multimodo son menores de 500 metros, podríamos usar OM3 perfectamente como Pascore en un entendido OM1. Recuerden, son retrocompatibles, o sea, las de arriba pueden montarse en las de abajo. Viceversa, teóricamente no. Si mezclo multimodo con monomodo, ahí sí estoy en un problema. Recuerden, en este sentido, perfecto. En este sentido, pierdo el 97% de la potencia, menos 15 dB. Entonces, pasa la luz un poquito, ¿no? Si tuviéramos un láser o algo por el estilo, pero evidentemente esto no se debe permitir. Por eso, para evitar la mezcla de fibras, los Pascore vienen en colores.
Lamentablemente, no me pregunten por qué, la OM1 y la OM2 ambas son anaranjadas. Entonces, es perfecto para mezclarlas. No sé cuál es la idea. La OM3 es agua marina. La OM4 se estableció que era agua marina, pero hay una propuesta que se te ha convertido en una norma de factos. Norma de factos es por uso, no está escrita, que se usa color violeta. El OM5, recuerden que está muerta, verde lima, y la monomodo es siempre amarilla. Esto sería tanto para Pascor como para cables de planta interna. Los colores de los conectores, la idea es evitar que ocurra esto. Los acopladores me deben informar qué es lo que está del otro lado. O sea, yo estoy en un ODF y la idea es que yo no tengo que dar la vuelta al ODF para saber qué tipo de fibra está del otro lado. Entonces yo veo que eso es agua marina, entonces debo suponer que eso es OM3. Si veo que es violeta, es una OM4. Si veo que es azul, es single mode. Y así sucesivamente. Si es verde, verde, propiamente dicha, es un conector APC, ¿verdad? APC. Entonces no, tenemos que evitar que ocurra este tipo de situación que está marcada en este momento. Por eso los acopladores es importante que traigan esos colores. Vamos ahorita a centrarnos en un backbone de un edificio. Vamos a hablar un edificio, bueno, quitando los monstruos que hay como el que tenemos aquí en Dubái, esta torre que mide 825 metros, el Burj Khalifa, la mayoría de los edificios no están en ese tamaño. Vamos a decir que la casi completa mayoría de los edificios corporativos de redes LAN están entre 4 y 10 plantas. Fíjate que apliqué red LAN, porque tú tienes una torre de esas de 40 pisos, por ejemplo, de mi querido Panamá, que hay bastante, hay diferentes empresas, eso no, ahí no hay una red LAN. Hay lo que son diferentes empresas en diferentes pisos, pero si pertenece al mismo edificio, una torre bancaria, en ese caso sí sería grande, ¿no? Pero quitando quizás esos edificios particulares, la gran mayoría de los edificios están entre 4 y 10 plantas, entre 20 y 60 metros de backbone. Eso implica que la solución es OM3. Punto. Con OM3 yo puedo manejar hasta 100 gigabits. Hasta 100 gigabits podría trabajar. Recuerden que para trabajar a 100 gigabits en M3 necesito 8 hilos. O sea, tengo ese backbone que coloqué, tengo que colocarle, si estoy utilizando 2 hilos por piso, tengo que colocarle 12 hilos para que después, cuando en vez de usar 2 hilos, use 8 hilos, el cable que está es suficiente. Hay que tener cuidado con ese detalle, ¿no? Si no quieren pensar eso, montan monomodo y se acabó. No hay ningún problema en el monomodo o single mode, no hay que preocuparse por nada de eso. Cuando yo hablo de una red LAN de un centro comercial, de una fábrica, un hipermuseo, estamos hablando de que ese centro comercial tiene una red LAN que tiene que ver con la automatización. Circuito cerrado de televisión, control de acceso, sistemas de incendio, control desde iluminación, todo eso es una red LAN. Y las redes LAN de automatización. Fíjense que es diferente la red LAN de datos. La red LAN de automatización es de baja velocidad, porque cámara, controles de acceso, todo lo que acabo de mencionar ahorita, todo lo que es automatización es baja velocidad. Entonces, ahí mi problema no es ancho de banda. Mi problema es el cruce de costos. Entonces, ahí podríamos pensar que si es un centro comercial grande, probablemente estemos hablando de distancias 300, 400, 500, 600 metros, es evidentemente un proyecto monomodo. Si es un proyecto relativamente pequeño, vamos a hablar de una fábrica donde las distancias están alrededor de 100 metros, 150 metros, distancias más grandes, de un edificio de aulas de la universidad, estoy hablando de la red LAN de automatización. Sí podríamos estar hablando de multimodo OM3, sin problema. Recuerden que el cruce de costo entre OM3 y monomodo es aproximadamente, esto está siendo grabado y pueden revisarlo después, aproximadamente en 300 metros. Entonces, hasta 300 metros. Por ancho de banda, el cruce de 150 metros. Por costo, aproximadamente 300 metros con la OM3. Backbone de campo. El backbone de campo, me disculpan que salió ahí algo antes de tiempo. Aquí tenemos un ejemplo en el cual tenemos un edificio principal
¿verdad? Main Cross Connection Equipment Room está en el edificio A y tenemos edificios B, C y D. Este está a 60 metros, este está a 420 metros y este está a 95 metros. Nosotros podríamos, si nosotros queremos garantizar la operación a 10 gigabits, a 10 gigabits, nosotros podríamos decir que entre el A y el B, nosotros podríamos estar hablando de multimodo M2. Recuerden que llega a 300 metros a 10 gigabits. En la OM3 podemos estar hablando, no, perdón, 82 metros. Llega a 82 metros en 10 gigabits y estamos a 60 metros perfectamente OM2. Con el AD, que en este caso son 95 metros, está por encima de 82, sería OM3. Para el AC podría ser OM3, pero por costo, recuerden, por encima de 300 metros me iría por mono. Pero si yo quiero garantizar la operación a 10 gigas, entonces, a 100 gigas, perdón, AB o M3, AD o M4, AC, por costo y ancho de banda, monomodo. Pero aquí está la parte que hay un pero. Por favor, mi consejo desde el punto de vista administrativo es no mezclar, no tener en un ODF, o sea, tener en el ODF del edificio principal o fibras OM3 o M4 y monomodo con sus diferentes pascor, eso puede ser un punto de error humano que colocas el pascor donde no es. Colocas conectas al transceiver que no es. Entonces, este, yo particularmente no soy partidario de hacer eso. Entonces, este proyecto, si ustedes se ponen a sacar la cuenta, es un proyecto monomodo. Se acabó. O sea, el que manda es el edificio más alejado. Si ese edificio más alejado dio monomodo, el proyecto completo es monomodo. Eso es no, o sea, si ustedes hacen el caso de 100 gigabits que está mencionado ahí, que ponen OM3 o M4 y monomodo, no hay error de diseño. Eso está bien diseñado, pero, pero estamos creando un potencial problema de error administrativo. Entonces ya el problema ya es tener bien organizado, bien identificado para que ese errores no ocurran. Centros de datos. Sí odiamos completamente. Fíjate que hemos hablado de redes LAN, backbone, dentro de un edificio. Hemos hablado y dentro de un edificio y redes de automatización. Hemos hablado de redes LAN en un campus. Y ahora vamos a hablar de centro de datos. Si odiamos el SWDM, que con eso eliminamos la OM5. Sin OM5. Esta es la tabla de máximas distancias para los protocolos de 40, 100 y 400. También está el de 800. Si se ponen a ver, lo primero que descubrimos, que para 400 gigas en multimodo necesito 16 hilos. La verdad que ya eso es una tontería. O sea, ponerse a pensar que tú, si en un centro de datos, que vas a usar 16 hilos para un canal de comunicación, no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Ya 8 me pone a dudar seriamente. Entonces, en este caso, podemos tomar la siguiente decisión. Si el centro de datos es pequeño o mediano, con un potencial crecimiento hasta 100 gigas, o sea, yo voy a pensar crecer hasta 100 gigas, no voy a pasar de 100 gigas. Con el margen de 70 metros, podemos escoger perfectamente OM3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un centro de datos relativamente pequeño. Entonces es muy difícil que tú tengas en un centro de datos pequeño o mediano más de 70 metros. Eso es muy, muy, muy raro. Eso es poco probable y estoy planificando un crecimiento hasta 100 gigas de velocidad. En este caso OM3. Sin embargo, la norma de centro de datos, la norma del centro de datos establece de la TIA, establece que debes colocar es OM4. Simplemente. Yo pienso que para colocar eso de, coloca OM4 y punto, no, veamos la distancia, ¿no? O sea, OM4 tiene sentido por encima de 70 metros. Si no, no tiene sentido. No tiene sentido poner, y hasta 100, repito, y hasta 100. O hasta 150 si queremos pensar en 40 gigas, ¿no? Pero por encima de 70 metros es el límite automático de la OM4. Si no, la OM4 no tiene sentido ni dentro de un edificio ni dentro de un centro de datos. Es gastar dinero además y vieron la diferencia de precio. Vale 12 veces más el cable que
monomodo, 12 veces más. Eso, saquen la cuenta y puede ser cuando ustedes compran 2 o 3 kilómetros de fibra, porque están haciendo un centro de datos mediano para grande, eso es un montón de dinero de diferencia, muchos miles de dólares de diferencia que van a gastar en el cable. Si el centro de datos es grande, yo debo pensar en 800, 400 y 800 gigas. Y puedo pensar que puede haber distancias superiores a 100 metros. Pues recuerden que los cables no es que el edificio tiene más de 100 metros, sino que los cables van, suben, entran por la canalización, dan vueltas, dan bastante vueltas, ¿no? Se pueden sorprender. En ese caso, el proyecto es monomodo. Olvídense de eso. O sea, hoy en día un proyecto de un centro de datos grande debería ser monomodo. Es mi opinión particular y la posición de Nitrotel en este sentido. Debería ser monomodo, donde yo puedo usar OM3 u OM4 es en centros de datos de medianos a pequeños. Menciono, hablando, porque esta es una novedad, ha sido un éxito esta partecita, tenemos en stock, lo tenemos ahorita, los cables indoor vienen en cajas de 300 metros, ¿verdad? Con dispensador, ustedes pueden leer el cable perfectamente de ahí. Tenemos esto de 6, 12 y 24, OM3, OM4 y monomodo. Tenemos en stock este tipo de caja en esta presentación que es perfecto para proyectos de redes LAN, centros de datos, etcétera, etcétera. Los recomiendo ampliamente. Consulten a nuestro equipo de ventas para cualquier duda. Conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones que nosotros podemos llegar en este momento de esta presentación? La primera, el uso de multimodo en redes LAN es para ahorrar dinero. Cuidado con el cruce de costos. El cruce de costos, dijimos que el cruce de costos con OM3 es en 300 metros. Entonces, si ustedes se encuentran un proyecto de 500 enlaces de 500, 800 kilómetros, ni se piensa. Eso es monomodo. Recuerden que la fibra multimodo no se usa en redes de ciudad, no se usa entre ciudades, es redes RAN exclusivamente. En redes LAN, el vídeo escogido debe permitir crecimiento a próxima velocidad. O sea, ustedes tienen la tabla ahí que le dice, bueno, con este vídeo yo puedo llegar a esta distancia, pero si yo debo pensar que estoy en 10, yo debo pensar en 40, preferiblemente en 100. Entonces debo diseñar mi tipo de vídeo y número de hilos. Recuerden que en multimodo después vamos a multiplicar por 4 el número de hilos por cada canal de comunicación. Cuidado con el número de hilos. Por eso es interesante muchas veces cables de 24 hilos, de 12 hilos. Colocar uno de 6 hilos no es buena idea en multimodo. Este, todo enlace de más de 150 metros por ancho de banda, ya lo mencionamos, debería ser monomodo. Más de 300 metros por costo debería ser monomodo. Y en redes de automatización, y ahí está la distancia en redes de automatización, cuando hablo de automatización, circuito cerrado, televisión, control de acceso, luminaria, alarmas, todo eso, todo ese paquete, no, los access point no. Con los access point probablemente podemos necesitar mayor velocidad, hay que tener un poco de cuidado con el protocolo de access point, porque esa sería parte de la red de datos. Podemos utilizar hasta 300 metros o M3, hasta 500 metros o M2, pero la M2 no lo manejamos en stock, no es fácil conseguirla. Este, entonces, eso ha complicado el suministro. Entonces, estas serían las conclusiones más importantes que tenemos con respecto a esta presentación muy breve. De todas maneras, nosotros tenemos eh, mi correo, como siempre, de Morera. Ahorita vamos a la parte de sesión de preguntas. De Morera, arroba nitotelmanufacturing.com. Nosotros en el canal de YouTube de Certitel Consejo de Coco, hay un webinar, ¿cuál vidrio escojo? Ahí no solamente hablamos de multimodo, también hablamos de los vidrios de ciudad. Es un webinar de casi una hora en el cual se toca. Y hay otro webinar que dice multimodo, monomodo, también interesante en las grabaciones.